Y justamente el tema de hoy, usted va a preguntar, ¿qué predicó el pastor? Voy a hablarle del diablo, así que le voy a hablar del dragón escarlata, de ese dragón antiguo que está en la Biblia desde el principio y que justamente está hoy para poder hablarle que usted conozca a su enemigo. Usted tiene que conocer a su enemigo. La importancia de que un guerrero conozca a su enemigo es que va a saber cómo defenderse y cómo atacar al enemigo. Y va a saber las partes débiles del enemigo y darse cuenta que muchos de nosotros tenemos a veces el enemigo adentro de nuestro corazón, y no lo sacamos, no lo desplazamos, no lo corremos, porque no sabemos que el enemigo tiene allí ataduras en nuestra alma, y pensamos que son inofensivas, pero resulta que son ataduras a veces tan fuertes que destruyen nuestra integridad, destruyen nuestro interior, y cuando menos nos acordamos, el diablo toma lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y hacemos una fatalidad o hacemos algo terrible con nuestra vida, y hacemos mucho daño, por lo cual nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar contra las tinieblas y luchar contra las armas que el diablo tiene, pero tenemos que conocer nuestras armas, las armas para defendernos. Apocalipsis capítulo 12, si usted me acompaña allí, vamos a leer este pasaje de la Biblia que también tiene que ver con los tiempos finales y con lo que pasa al final de los tiempos. Apocalipsis 12 justamente es el pasaje que nos habla del dragón antiguo y de la lucha. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, que es lo que estamos predicando en estas jornadas, el libro de Apocalipsis es como si fueran cuadros interactivos. Cada cuadro está compuesto de 12 cuadros interactivos, son cuadros con vida. Por lo cual usted lo mira y este es un cuadro justamente interactivo que te va mostrando desde antes de la creación del mundo y hasta el final del mundo, y te muestra el mundo espiritual este cuadro, el Apocalipsis 12. Cuando uno mira este cuadro empieza a descubrir en este cuadro la imagen de Dios, como Dios ya tenía todo planeado y hasta los finales de los tiempos están planeados. Dice Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, dice el título. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 2600 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, en su lugar donde es sustentada
por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el gran dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. En este escenario, como un gran cuadro, vemos las escenas que aparecen en el escenario. Y la primera escena es una mujer vestida de sol. Y esta mujer representa al pueblo de Israel, porque es el mismo sueño que tuvo José cuando él soñaba. Dice que uno de los sueños era que él vio el sol y la luna y 2 estrellas, ¿no? Y este es el sueño que representa a Israel. Jacob allí está representado en este sueño. Y en este sueño lo que muestra es el pueblo de Israel, del cual procede Jesucristo, del pueblo de Israel, porque esta es la mujer que luego da a luz a Jesucristo. Esta mujer que aparece en el escenario justamente representa a Israel y representa también al cristianismo luego de Israel, porque representa luego a toda la descendencia de Israel, los hijos de Abraham, que son todos los que creen en Jesucristo, se convierten en hijos de Abraham también. En el segundo personaje de este escenario encontramos el gran dragón escarlata, digamos que significa Satanás, el diablo, la serpiente antigua, lo menciona allí, Lucifer, y tiene varios nombres, luego voy a explicar un poco más de ese tema. Y encontramos esa serpiente antigua que se rebeló en el cielo contra Dios y que Dios la echa del cielo y la envía a la tierra. También encontramos otro personaje en este escenario que es el hijo varón que nace, que es Jesucristo, el cual regirá al mundo entero con vara de hierro en la época del milenio, significa esto. Pero allí nace y es rápidamente atacado por Satanás para destruirlo. Y allí vemos cuando Jesucristo nació y donde Herodes lo quiso matar desde el nacimiento, matando a todos los niños, y tuvo que huir al desierto también para salvarse de este asesinato. Encontramos también una batalla en el cielo, una batalla que se lucha en el cielo entre Miguel y los ángeles de Dios y Satanás y sus ángeles. Y en esa batalla dice que no se halló lugar para Satanás y fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles. También encontramos en el tiempo de la gran tribulación, porque allí menciona los 1260 días que significan 3 años y medio. Y luego dice un tiempo y mitad de tiempo. ¿Y esto qué significa? El primer periodo de la gran tribulación, cuando el anticristo va a perseguir a Israel y va a perseguir a todo aquello que se nombre como Dios y todo aquello que se adore en lugar de él. El anticristo va a exigir a la humanidad entera adoración hacia él y que todo el mundo lo tenga que adorar a él. Y todo aquel que no lo adore a él, entonces Satanás, el anticristo, lo va a perseguir y Satanás le va a dar el poder, infundir poder, para que tenga poder para vencer a los cristianos. Dios le da el permiso allí al anticristo para poder vencer a los cristianos, se le otorga ese permiso. También nos habla, la última escena es la muerte de los mártires, cómo los mártires van a morir por causa de su testimonio. Pero en esa muerte no es que el diablo les va a ganar, sino que dice ellos le han vencido. En esa muerte está la victoria, porque en esa muerte está específicamente la salvación de sus almas. Por lo cual nosotros ganamos la victoria cuando somos salvos y ganamos cuando morimos y partimos de esta tierra creyendo en Jesucristo y manteniendo nuestra fe intacta. Entonces nosotros salimos victoriosos de esta tierra para encontrarnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que si la muerte nos toca, o si alguna enfermedad nos toca, si algún accidente nos toca, o si algo nos pasa, lo cual luego nos provoca la muerte, no es que estamos fracasados por morir, sino todo lo contrario. La victoria está en mantener la salvación hasta el último instante de nuestra vida. Y si morimos, hay que morir con fe.
sabiendo que después de la muerte está la eternidad con el Señor. Entonces morimos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Lo primero que quiero hablarles es que usted tiene que conocer a su enemigo. Necesitamos conocer a nuestro enemigo, saber cómo trabaja el enemigo y saber también cuáles son sus artimañas, cuáles son sus armas que él posee, cómo actúa, cómo carcome la fe a las personas, cómo destruye los hogares, cómo Satanás trata de destruir la familia, de destruir a las personas, de destruir a los niños, cómo hoy el ataque está apuntado a los niños y a los jóvenes, el ataque de Satanás. Cómo el ataque de Satanás apunta a deshacer las normas, digamos, lo que sostiene una sociedad, como ser la familia es algo que sostiene la sociedad, las normas morales sostienen la sociedad, las normas de conducta, el trabajo, la amabilidad, sostienen una sociedad entera. Entonces el diablo ha estado intentando en este último tiempo carcomer toda norma de conducta, toda norma, digamos, de moral. Trata de destruir en las personas eso para que las personas no tengan ningún parámetro para poder defenderse de los ataques del diablo. Lucifer viene de la palabra Luzbel, significa ángel de luz o lucero de la mañana también. Esta expresión está en el libro de Isaías, en donde se representa allí, por eso la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces el diablo es artífice en disfraces. Se disfraza, se mezcla, se mete dentro de las familias, se mete en las iglesias, capaz que usted lo tenga dentro de su casa, lo acaricie, lo tenga allí adorándolo y no se da cuenta que es Satanás a quien está sirviendo y no a Dios a quien tiene que servir. La serpiente antigua, la antigua serpiente que engañó a Eva, que le propuso a Eva el conocimiento y ser como Dios, el cual era la misma tentación que él tenía, ser igual a Dios. Él quería ser como Dios, quería que lo adorasen todos. Aún intentó que Jesús lo adorase y Jesús lo reprendió y lo echó. ¿Me entiendes? Solo a Dios adorarás y ante Él y a Él le servirás. Entonces Satanás quiso que Jesús lo adorase, pero Jesús no cayó en sus trampas. El gran dragón escarlata, por eso cuando representan al diablo lo muestran como con cuernos, lo muestran de color rojo. La Biblia menciona una cola, pero no sabemos si tiene una cola o es una expresión esto. Lo muestra como un dragón que arrasó la tercera parte del cielo. Es decir, que de los ángeles de Dios, que son millones y millones, una tercera parte de esos ángeles siguió a Satanás en su rebeldía y fueron cambiados, digamos, de ser ángeles pasaron a ser demonios después que cayeron en el pecado. Los ángeles no tienen perdón de Dios, por lo cual los ángeles, una vez que pecaron, están condenados, porque los ángeles ven a Dios, por lo cual Dios tiene sobre nosotros misericordia, porque nosotros tenemos, digamos, el privilegio de no ver a Dios en cara a cara. Entonces eso nos permite a nosotros arrepentirnos, ¿me entiendes?, de nuestros pecados y nos permite recibir el perdón de los pecados y recibir la salvación. En cambio Satanás no podía decir que él fue engañado, porque él se envaneció viendo a Dios, quiso ser igual a Dios y allí donde él pecó fue arrojado del cielo a la tierra. Encontramos también el que engaña al mundo entero, dice la Biblia, por el cual es artífice de todo tipo de engaño. Él engaña a las personas, engaña, digamos, a través de sutilmente. Nunca te va a enfrentar directamente, te va a atacar sutilmente. Siempre va a ser sutilmente como el diablo te ataca. Te ataca en tu vanidad, te ataca en tus proyectos, te ataca en tu ambición. Ataca todas las bajezas que hay adentro de tu alma. Desde que tú naciste es que está carcomiendo tu vida y poniendo debilidades dentro de tu vida. Ataca a través de personas que dejan lugar al diablo. Los ataques del diablo a veces vienen a través de la familia, personas que quieren violarte, personas que te humillan, personas que te maltratan, personas que te abandonan, personas que no cumplen su rol en la vida y por lo cual provocan en ti dolores, tristezas y amarguras en tu alma porque decidieron no cumplir su rol y al decidir esa decisión trajo consecuencias para su vida y para las nuestras también. Por lo cual toda esa maldad que va provocando el diablo genera en las personas muchos conflictos internos en las personas. A veces se proyectan los conflictos, a veces se repiten las historias, por eso uno ve
personas que fueron violadas, luego se convierten en violadores, personas que fueron alcohólicas o vivieron en familias alcohólicas, luego apuntan al alcoholismo y tienen inclinaciones al alcoholismo, personas que nacieron en familias con violencia, luego ellos repiten en la historia de la violencia en sus propias vidas. Entonces el diablo tiene armas a través de las cuales trabaja. Dentro de esas armas están los demonios que el diablo utiliza. Hay millones de demonios que utiliza. Y atrás de cada pecado que hay un demonio que ata a las personas. Cuando la persona abre la puerta al pecado, rápidamente lo que está haciendo es atando su alma a un demonio que tiene atada tu alma en su interior. Y cada pecado que nosotros cometemos queda guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por eso muchas personas no pueden dejar de pecar, no pueden dejar el vicio, no pueden dejar esas tentaciones que tienen internamente, y no pueden dejar porque no renuncian al pecado. La Biblia dice, renunciando al oculto y vergonzoso que está en vosotros. Por lo cual Dios te ha creado con el libre albedrío, que significa la libertad de tomar las decisiones. Nosotros somos libres para tomar decisiones, pero somos esclavos de las decisiones que tomamos. Entonces, el libre albedrío es una herramienta poderosa que tenemos los seres humanos, que el diablo no puede entrar en nuestro corazón porque quiere, entra porque le abrimos la puerta. Entonces, una vez que nosotros le abrimos la puerta, después sí, él tiene el derecho de decir, esta persona o esta alma es mía, pero porque le abriste la puerta. ¿Y cómo se le abre la puerta? A través del pecado. A través del pecado se le abre la puerta a Satanás. Cuando uno le abre la puerta a Satanás, Satanás entra y comienza y no quiere salir de ese lugar. Y la única manera que sale del corazón de la persona es cuando la persona renuncia al pecado y confiesa su pecado. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbio. Por lo cual Dios nos enseña que hay que confesar nuestros pecados delante de Dios para que salga esa raíz del pecado que está en nosotros. Muchas personas se convierten a Dios y sin embargo no renuncian a la pornografía, no renuncian al juego, no renuncian a apostar, no renuncian a la brujería, a la hechicería, a curar el empacho, a tantas cosas que se han metido en la vida, no renuncian porque creen que son buenas. Entonces, cuando la persona no se da cuenta dónde se está metiendo, entonces, ¿qué es lo que le sucede? En su alma, al no renunciar, queda acá guardado en su corazón ese clavito. Tengo la historia del clavito que, bueno, la he contado muchas veces, pero alguno capaz que acá no la escuchó. Pero si usted la escuchó, usted no diga, y otra vez, solo aguántela nomás, que se la cuento a los que no la escucharon, ¿no? Bueno, la historia cuenta así, que había un hombre que vendía una hermosa casa preciosa con varios dormitorios, 2 baños, un patio hermoso. La casa era hermosísima, pero la vendía a un precio bajísimo. Entonces la gente decía, no, acá alguna trampa tiene que haber. Y entonces venían, la miraban, la observaban, debe estar podrida, estar rota. No, estaba perfecta la casa, pero el hombre decía, no, yo la vendo con una sola condición, que usted me deje poner un clavito en la pared. Y ese clavito va a ser mío siempre. Y entonces la gente decía, pero el precio era re bajísimo. Entonces decía, no, pero por un clavito, ¿qué me hace un clavito? Un clavito en la pared, ¿qué te afecta un clavito? Ni lo ves. No, póngalo, le dijo el hombre. Ni un problema. Y vendió la casa, la compró, se instaló, todo estaba perfecto. Y resulta que un día, después de 2 años, aparece el hombre, golpea la puerta y aparece y dice, no, vengo a ver mi clavito. ¿Cuál clavito? No, el que pusimos, en el acuerdo que hicimos estaba el clavito. Ah, bueno, pase. Y pasó y puso un gorro, lo dejó colgado y se fue. ¿Me entiende? Y así se fue. Y al otro día apareció y no, vengo a ver mi clavito. Y puso el saco y se llevó el gorro y se fue. Y así todos los días venía a ver su clavito, Y entonces el hombre, repodrido de que todos los días tenía que atenderlo por el clavito, entonces se dio cuenta de la trampa que era el clavito, ¿no? Entonces muchos creyentes tienen adentro el clavito. Y el diablo lo viene a visitar todos los días a ver cómo está su clavito, ¿no? Y allí lo tiene engañadito con el clavito y resulta que no te lo podés sacar de encima. Entonces, cuando nosotros no renunciamos al pecado, cuando no renunciamos al oculto, cuando no renunciamos a lo vergonzoso, el diablo tiene un clavito adentro del corazón.
Y tiene el derecho de venir a tocar la puerta y a visitarlo cuando se le antoje. Entonces, por eso muchos creyentes fracasan, a pesar de que son usados por Dios, a pesar de que pueden ser buenas personas así estéticamente o por fuera, pero sin embargo tienen algo oculto y vergonzoso que es un fracaso de su alma, donde el diablo tiene autoridad y poder sobre ellos y sabe que por más que lo reprendan y la gente diga te reprendo, Satanás, pero él conoce perfectamente lo que hay adentro de tu corazón y sabe el clavito que te dejó clavado en tu alma. ¿Está entendiendo? Entonces el diablo sabe que no tenés autoridad alguna porque todavía tenés un clavito en el corazón. Dándonos cuenta de estas artimañas diabólicas, tenemos que entender que la verdadera libertad es cuando nosotros buscamos la santidad, y en esa búsqueda de la santidad Dios comienza a revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Entonces la lucha más fuerte del creyente no es contra Satanás, ni contra la sociedad, ni contra el sistema. La lucha más fuerte y más grande es contra nosotros mismos. Esa es la lucha más grande que tenemos. Entonces en esa lucha contra nosotros mismos es donde nosotros tenemos que lograr vencer, tener la victoria y lograr mantenernos en santidad para agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. La Biblia también muestra a Satanás como el acusador. El acusador. Por un lado te tienta, te ofrece todo el oro y el moro, como decimos así, como un dicho, pero por otro lado apenas vos caíste en el palito, rápidamente te va a acusar delante de Dios. ¿Por qué te acusa? Porque lo que Satanás quiere es que tú seas condenado. Lo que Satanás busca es que tú también seas condenado como él está condenado. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que la salvación es algo que hay que cuidar con temor y temblor, como dice la Biblia, y que nosotros tenemos que mantenernos salvos hasta el último día de nuestra vida, tenemos que mantener nuestra salvación y nuestro corazón en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo también sabe que si él puede hacerte tropezar, hacerte caer, y si él puede hacerte volver hacia atrás a tus antiguos pecados, entonces sabe que te gana la batalla y que te tiene que mantener en el pecado para que puedas morir en el pecado y así perder tu salvación. Pero Dios, que es un Dios misericordioso y que es un Dios bondadoso, nos busca, nos llama, pero en nosotros está la decisión de arrepentirnos. Solo en nosotros está la decisión de arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo la historia del preso al lado de Jesucristo, que era un ladrón, un reo, una persona digna de muerte y que fue justamente condenado a muerte por causa de sus maldades y de sus pecados, y que estaba al lado de Jesucristo. Y Jesucristo le predicó con su vida, y este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo lo imagino, al diablo ya lo tenía envuelto con moño y todo, porque se lo llevaba derecho al infierno. Pero el último instante de su vida, ese hombre creyó en el Señor Jesucristo y se convirtió. Y Jesucristo, que es el maestro de la evangelización, se lo ganó a Satanás. En el último instante de la vida, se lo ganó a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso porque esto significa el libre albedrío, la oportunidad de decidir. Hasta el último instante de nuestra vida tenemos oportunidad de decidir por Dios y salvar nuestras almas. Pero el diablo sabe esto, por lo cual el diablo dice que él descendió furioso a la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. Estamos viviendo los tiempos finales y el diablo lo sabe muy bien, pero los creyentes no lo saben muy bien. Porque los creyentes piensan que tenemos muchísimo tiempo. Entonces el diablo sabe que tiene poco tiempo y sabe que en ese tiempo que le queda puede tratar de atrapar a la mayor cantidad de gente posible para que se vayan con él al infierno. Pero Dios quiere que nosotros despertemos y que prediquemos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Él se rebeló contra Dios. Esto está en Isaías 14. Del 13 al 15 dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Allí fue lanzado el diablo y sus demonios al Seol, a los lados del abismo.
Esto sucedió en el cielo. Es una creación extraterrestre, porque no es de esta tierra, es del cielo. Es una creación que sucedió en los cielos antes que se constituyese la tierra. Y cuando descendió Satanás a la tierra y cayó el lucero de la mañana, lo que provocó fue un cataclismo en la tierra. Un cataclismo en la tierra. Si usted lee Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí dice que la tierra fue creada. ¿Cuándo fue creada? En el principio fue creada. En el principio. Entonces, Dios ya había creado la tierra. Pero después que cae el cataclismo de Satanás sobre la tierra, dice allí el versículo 2, comienza una nueva reconstrucción de la tierra. Porque el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Me entiende? Por lo cual, en ese cataclismo que sucedió, allí luego comienza, Dios a reconstruir todo y a poder darle forma a todo. Pero Satanás ya estaba en la tierra cuando Adán y Eva vinieron a la tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados, Satanás ya estaba y se movía con sus demonios aquí en la tierra. Por lo cual, cuando Eva se encuentra con la serpiente, no era un inofensivo animalito. La serpiente no era simplemente un animal más del huerto del Edén. La serpiente estaba poseída por Satanás. Referencia que también tenemos que los demonios pueden poseer a los animales. La serpiente estaba poseída por Satanás. Y la serpiente hablaba. Y la serpiente caminaba y se movía. Entonces, por lo cual la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de todo el huerto del Edén. Y allí fue donde Satanás trató de engañar a Eva y comenzó a engañarla, confundiéndola, confundiendo su información, confundiendo su conocimiento. Empezó a descubrir que Eva era ignorante en cuanto a Dios, que Eva ignoraba el mandato de Dios correctamente, que Eva no conocía lo que Dios había dicho específicamente. Entonces comenzó a ponerle dudas en su corazón y comenzó a seducir su ambición. Y rápidamente Eva fue seducida y cayó en el engaño. Cayó en el engaño. Entonces ella quería ser igual a Dios. Igual a Dios. Y allí tomó y comió. Pero el pecado no entró en Eva inmediatamente después que ella comió. Porque ella fue también y le convidó a su marido. Y cuando su marido comió, entonces el pecado entró en ambos. ¿Por qué? Porque el que había recibido las órdenes era Adán. Adán había recibido las órdenes y cuando Dios le dio las órdenes a Adán, Eva todavía no había sido creada. Fue creada después Eva. Entonces, Adán recibió las órdenes, entonces Adán era responsable de las órdenes. Y Adán le transmitió las órdenes a Eva, pero Eva no tenía toda la información ni toda la certeza de esas órdenes. Por eso fue engañada primero. Pero cuando Adán comió, entró el pecado en el mundo entero. Y allí Satanás tomó el dominio del mundo entero y tomó el dominio de la muerte. Entonces cuando Satanás se implora sobre sí mismo el derecho de la muerte y se implora sobre sí mismo que a él le fueron entregadas las aves de la muerte, entonces Satanás está diciendo, el mundo entero es mío porque a mí me fue entregado, dice Satanás. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán le entregó el poder del dominio del mundo entero cuando cedió en el pecado. Cuando fue vencido por el pecado, Adán le entregó el dominio. Por eso el ser humano cuando peca contra Dios, no es solamente, un pecado, me arrepiento y listo. Sino que cuando pecamos contra Dios tiene consecuencias el pecado. Cuando pecamos contra Dios le cedemos el derecho al diablo. Cuando pecamos contra Dios abrimos una puerta a los demonios. Cuando pecamos contra Dios dejamos que el diablo entre en nuestro hogar y nos destruya. El diablo viene a matar, robar y destruir. Por lo cual cualquier persona que le abre la puerta al diablo en su vida, en su casa o en su hogar, hace que la destrucción entre a tu casa. Y cuando el diablo entra, quiere destruir toda tu casa, destruirte, matarte si es posible. Por eso el ser humano no se da cuenta la gravedad que tiene el pecado.
Y el diablo obviamente en su engaño trata de decirte que el pecado es delicioso, es fabuloso, es lo mejor que te puede pasar, es disfrutar la vida, y te lo muestra con luces de colores y con brillantes para que tú te fascines en el pecado. ¿Me entiendes? Y el pecado tiene su parte deliciosa, pero el gran problema es el fin del pecado, que es la muerte. Mirando lo que sigue, Dios nos muestra cómo Satanás cayó en su ambición y ahora quiere que todo el mundo le siga. Por eso es tan importante luchar contra Satanás. Dice que fue lanzado a la tierra y allí ahora existe sobre la tierra, trabaja sobre la tierra. Tiene armas poderosas con las que confía, dice un pasaje de Mateo y de Lucas. Armas con las que atan las personas, armas, y cuando hablamos de armas, son artimañas diabólicas para traer destrucciones, para traer divisiones, para destruir hogares, para destruir familias, para atacar a los niños, para tocar la infancia. Ahora las armas están apuntando a sexualizar a los niños, a pervertir a los niños. Las armas diabólicas están apuntando directamente a la infancia, a las primeras infancias, porque el diablo quiere destruir la moral de los niños, destruir su inocencia, traer perversión a la mente de los niños, y los padres que no se dan cuenta les permiten celulares abiertos, celulares que puedan ver cualquier porquería, cualquier información, destruyendo la criatura, su infancia y su inocencia. Por eso es tan importante entender que son armas diabólicas que el diablo está usando. Usa la música porque el diablo era el que tocaba la música en el cielo. Este lucero estaba encargado específicamente de la música en el cielo, de adorar a Dios. Pero él no quiso adorar a Dios, quiso que lo adoraran a él. Por eso Satanás lo que quiere es que el ser humano lo adore a él. Quiere que se postre ante él. A veces el evangelio de muchos lugares se predica prosperidad y bendición. Mire, el diablo le ofreció a Jesucristo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Si usted busca bendición, hay una forma más fácil de encontrarla, pero es justamente sirviendo a Satanás. Los que servimos a Dios tenemos que entender que el evangelio hay que pagar un precio para servir al Señor. Y hay que pagar un precio que no tiene nada que ver con la riqueza, y no tiene nada que ver con ser rico, tener de todo. Dios no ofreció eso. El evangelio no es eso. El evangelio es paz, es amor. ¿Me entiendes? El evangelio es tener en tu corazón la fe, es tener santidad en tu interior. Eso es el evangelio. No es la riqueza ni la ambición de este mundo, ni el auto, ni la camioneta, ni lo que te puedas comprar. Eso te lo va a ofrecer Satanás, no Dios. El diablo tiene hijos que hacen el mal. Personas que todo aquel que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Por lo cual las personas que son hijas de Satanás hacen las cosas que Satanás quiere. Desean las cosas que Satanás quiere. Hacen lo que Satanás le gusta. Pero también el diablo tiene sirvientes, personas que se dedican a servir para producir el mal. Personas que se rinden su vida a Satanás, personas que hacen culto para Satanás, personas que honran a Satanás, personas que hacen maldades en nombre de Satanás, personas que comienzan a trabajar para destruir hogares. Hay brujos que hacen ayunos para destruir pastores, ayunos para destruir iglesias, ayunos para que las personas caigan en pecado, para destruir los matrimonios, hacen un esfuerzo espiritual para que la maldad se produzca en las ciudades. Cuando el ubandismo, los umbandas hacen ofrendas en las calles, lo que están haciendo son llamadores de demonios, para que los demonios gobiernen ese lugar. Demonios que traen enfermedades, que traen destrucciones, que traen opresiones, que traen persecuciones espirituales. Entonces los creyentes tenemos que luchar con las armas espirituales para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un reino, la Biblia dice que el reino de las tinieblas, o el reino de este siglo, lo menciona así la Biblia. La Biblia dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos mete en el reino de la luz y nos hace hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? A ver. En segundo lugar, quiero que usted conozca las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Dios no nos dejó a nosotros sin armas, sino que Dios nos dio armas espirituales con las que nosotros podemos batallar y luchar contra las tinieblas. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Segunda de Corintios 10:4 dice así:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y en Efesios 6, que no lo voy a leer, allí nos habla de la armadura del cristiano, que Dios nos otorgó una armadura desde el 11 hasta el 18 de Efesios 6, para que nosotros podamos luchar y defendernos de los ataques del diablo. Habiendo acabado el día malo, estad firme, dice ese texto. Por lo cual Dios nos proveyó de una armadura para defendernos de los ataques de las tinieblas. ¿Cuáles son las armas? Vamos a mencionar algunas armas. La oración es una arma poderosa que Dios nos dio a los creyentes. Todos podemos orar. La oración es sumamente poderosa. Cuando los creyentes oran a Dios, Dios pone una protección sobre los hijos de Dios. Cuando nosotros oramos a Dios e invocamos su nombre sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, el poder de Dios desciende, los ángeles de Dios descienden sobre nuestras vidas para protegernos. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué nos defiende? De los ataques, de las saetas nocturnas, de la pestilencia, de la enfermedad, ¿no? de las brujerías que vuelan de día y los que vuelan de noche, de los ataques espirituales que se mueven en el mundo espiritual. De eso nos defiende Salmo 91. Nos defiende Dios de esas cosas. Pero para que Dios nos defienda, nosotros tenemos que invocar el nombre de Jehová. Entonces, por lo cual nosotros tenemos que invocar el nombre de Jehová sobre nuestras casas, sobre nuestra vida. Entonces, no es solamente tener un cartelito puesto en nuestra casa. No es tener la Biblia abierta en el Salmo 91 lo que nos va a defender. Lo que nos va a defender es nuestra fe poderosa en la palabra de Dios y esa declaración de fe que provoca una coraza de protección sobre nuestras casas. Amén. La Biblia dice en el libro de Job, cuando Job anda dando vuelta y le pregunta a Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y Job le contesta, claro, nadie sirve a Dios de balde, como que dice, nadie sirve a Dios gratis. Si tú lo has rodeado de bendición y todo lo que hace prospera, ¿cómo no te va a servir? Esa fue la expresión de Satanás. Entonces, ¿qué significaba eso? Que Job estaba rodeado con una muralla de fuego alrededor de él. Y el diablo no lo podía tocar. Y todo lo que hacía prosperaba con sus manos. Todo lo que hacía en sus manos prosperaba porque Dios lo tenía bendecido. Y el diablo no lo podía tocar. Y el diablo daba vuelta para tocarlo. Pero no lo podía tocar porque Dios lo tenía protegido. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuánto le gustaría que tu casa esté así? A ver. Claro que sí, sería bueno. Pero el diablo consiguió permiso. Entonces Dios le dice, bueno, puedes tocarlo. Y en un día le destruyó su economía, en un día destruyó sus animales, en un día destruyó sus casas, en un día le robaron todo, en un día le mató los 7 hijos, en un día. El diablo quiere destruirte. Para que entiendan lo que piensa el diablo y cómo piensa el diablo. El diablo, si pudiera destruir tus hijos, te los mataría todos. Si pudiera destruir tu casa, te robaría todo. Si pudiese destruirte, aplastaría con un viento fuerte. Haría lo que pudiera para destruirte. ¿Me entiendes? Para que tú reniegues de Dios. Y aún así Job renegó de Dios. Entonces el diablo le empezó a usar a través de la mujer, que la mujer le decía, reniega de tu Dios y muérete. Ataque sutil. Y entonces él la miró a la mujer y le dice, como una mujer fatua hablas. Recibiremos solo bienes de Dios y no recibiremos los males. Dice, ni aún así pecó contra Dios, dice la Biblia, libro de Job. Mirando esto yo me doy cuenta que Dios tiene una protección sobre sus hijos. Y nosotros tenemos que velar y orar para que esa protección esté intacta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa protección se pone, esa muralla de fuego se pone alrededor nuestro cuando nosotros clamamos a Dios. Entonces cuando nosotros clamamos a Dios hay una muralla de fuego que protege tu hogar. Si tú dejas que tu hogar sea minado por Satanás, entonces tu hogar no tiene protección divina. Entonces, si no tiene protección divina, los demonios te pueden atacar, el diablo te puede atacar, los espíritus te pueden atacar, te pueden atormentar, te pueden enfermar, perdón. Pero Dios quiere protegerte, amén. Alabado sea el Señor. Por lo cual Dios nos dio otra arma poderosa que es el ayuno. El ayuno es una arma poderosa que Dios quiere que nosotros practiquemos, que todos los creyentes practiquen el ayuno.
El ayuno es un arma poderosa contra las tinieblas, porque el ayuno fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro corazón, nos pone en comunión con Dios, porque estamos decidiendo sacrificar nuestro cuerpo, estamos decidiendo dejar de lado la comida para dedicarnos a orar, estamos decidiendo buscar a Dios, ponerlo primero a Dios en nuestras vidas. Entonces el ayuno es un arma poderosa, que el diablo le teme a los que oran y ayunan. El diablo le tiene temor porque los que oran y ayunan tienen poder en su vida, empiezan a tener poder en su vida y pueden luchar y pueden reprender a Satanás. En cambio, los que no oran ni ayunan no tienen poder alguno. Entonces usted, por más que diga reprendo, todo lo que pueda gritar, no pasa nada porque no hay poder en su vida. ¿Me entiendes? No pasa nada, por más que grites, todo lo que grites, no pasa absolutamente nada, porque no hay poder en tu vida. Pero cuando tú oras y ayunas, entonces sí hay poder en tu vida, sí hay poder, tus palabras son poderosas y el diablo te conoce. Recuerde que en un momento en la Biblia hubo personas que quisieron echar fuera demonios, ¿me entiendes? Quisieron echar fuera demonios y dijeron, por el Jesús que predica Pablo, te reprendemos. Así trataban de echar fuera a los demonios. Y los demonios dijeron, a Pablo conocemos, Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Y dice que los demonios saltaron sobre este hombre y el hombre, un solo hombre, rajuñó a 7 personas y los destruyó, los golpeó, salieron todos huyendo de esa casa porque no pudieron contra ese demonio. Un demonio contra 7 personas, no pudieron. Porque dice, ustedes no sé quiénes son. Entonces cuando nosotros no hay poder en nuestra vida, no nos conocen en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas tienes que ser conocido. ¿Cómo eres conocido? Cuando tú echas afuera a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces los demonios llegan al reino de las tinieblas y dicen, ¿quién te echó? Fulano de tal me echó. Entonces ya te empiezan a conocer en el reino de las tinieblas. Pero si tú no has echado nunca un demonio, entonces no te conocen, no saben ni quién sos. Por eso necesitamos ayunar y orar y empezamos a reprender a los demonios cuando atacan nuestras vidas. Entonces, allí se produce la protección divina en la autoridad que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es un arma poderosísima en nuestras manos. Cuando nosotros la leemos, la declaramos, la proclamamos, cuando la creemos, cuando soltamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, soltamos sobre la palabra de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestra economía. La palabra de Dios tiene poder contra las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? El diablo le teme a la palabra. Jesús reprendió al diablo no con gritos, sino solamente con expresiones de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. El conocimiento de la palabra de Dios te da las armas poderosas para enfrentar a Satanás. No son gritos, es conocer la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios y la declaras, entonces la palabra de Dios tiene poder para liberarte. Amén. Alabado sea el Señor. La autoridad en el nombre de Jesús, otra arma poderosa. Tú tienes que tener autoridad en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús se sujetan todos los demonios. En el nombre de Jesús. No es en tu nombre, no son tus gritos, no eres tú, no es la iglesia, no es la denominación, no es la estructura. Es el nombre de Jesús el que te da el poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga junto conmigo, en el nombre de Jesús me declaro libre y declaro autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús. La fe es otra arma poderosa. Los discípulos no pudieron echar fuera demonios. Y dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Los retó Jesús porque no tenían fe. La fe es un arma poderosa. Tú tienes que tener fe, conocer el mundo espiritual. Cuando uno conoce el mundo espiritual, empieza a moverse en el mundo espiritual. Empieza a entender cómo funciona el mundo espiritual. Pero también empieza a entender cómo están los ataques del mundo espiritual. Empieza a darte Dios dones del mundo espiritual. Dones del espíritu que te dan discernimiento de espíritu. Que te ayudan a discernir los demonios. Que te muestran los olores de los demonios. Que te muestran cómo se mueven los demonios. Que te muestran dónde actúan los demonios. Que te muestran las artimañas del diablo. Son dones que Dios da a la iglesia para que tener herramientas para luchar contra las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Mis primeras experiencias fueron traumáticas, pero luego fui conociendo más del poder de Dios, conociendo la presencia de Dios, conociendo cómo funcionaban estas armas, conociendo los olores de los demonios. Me sucede que cuando oro por una persona que está endemoniada, me vienen arcadas a mi garganta
y empiezo a tener arcada, porque yo siento el olor a los demonios y me dan arcada y hasta puedo llegar a vomitar al lado de la persona que está endemoniada. Y yo primero no entendía, decía, yo, ¿qué me pasa adentro? No puedo entender lo que me está pasando, no entiendo esto en mi cuerpo. Y Dios me demostraba que yo sentía el olor a los demonios. Entonces, ese olor es asqueroso que tienen los demonios. Entonces, cuando la persona está endemoniada, comienza a suceder eso. Otras cosas que van pasando, te va mostrando Dios. Son herramientas que Dios coloca en tu vida para luchar. Dios no te manda a la batalla sin armas. Te coloca armas poderosas para luchar contra las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es para los que buscan a Dios. Las armas no son para los carnales, sino son para los que buscan a Dios, para la gente espiritual. La gente que busca a Dios y clama a Dios, Dios les va a dar herramientas porque sabe que van a luchar contra las tinieblas. Alabado sea el Señor. La obediencia es otra arma poderosa. Cuando tú eres obediente a Dios, entonces Dios te da la autoridad. Toda persona obediente tiene autoridad. Jesús en un momento le dijeron, vino un hombre a decir, Señor, mi criado está atormentado por un demonio. Y el Señor, voy a ir a verle. Dice, Señor, no hace falta porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús lo miró y le dijo, como tú has creído, así sea. Y dice que su criado fue sanado en el mismo momento que Dios dijo la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad. Cuando uno es obediente, entonces tu palabra tiene autoridad. Si tú eres desobediente, tu palabra no tiene autoridad. Pero si tú eres obediente, tu palabra tiene autoridad. Tú tienes que ejercer la palabra y tener autoridad y ver cómo funciona la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Otra arma poderosa y grandísima es el amor. El mundo está lleno de odio, lleno de rencor. Y el odio genera odio. La violencia genera violencia, la maldad genera maldad. Pero el amor es lo único que sana. Cuando uno usa el arma del amor, el amor sana los hogares. El amor ama a aquella persona que te hirió, ama a aquel que te lastimó, ama a aquel que te hizo algo malo, ama a la persona que te golpeó. El amor es poderoso, porque el amor es más fuerte que toda maldad en este mundo. Cuando uno aprende a amar como a Dios ama, entonces el amor se convierte en un arma sumamente poderosa. Por más que el diablo te quiera destruir y aplastar, si tú amas a la persona, el diablo no puede lograr que en ti se genere la maldad. Pero tienes que amar con el amor de Dios. Tu corazón se tiene que llenar de Dios para que puedas amar con el amor de Dios. Amén. Otra arma poderosa es la alabanza y la adoración. Dios se mueve en medio de la alabanza. Cuando tú alabas a Dios, glorificas a Dios, son armas de guerra, armas poderosas, son batalladoras. Cuando oramos a Dios y alabamos a Dios, los ángeles mueven su mano, Dios mueve su mano en medio de la alabanza, Dios hace milagros en medio de la alabanza, Dios interviene en medio de la alabanza, Dios hace sanidad en medio de la alabanza, Dios obra en medio de la alabanza, Dios se mueve en medio de la alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios se mueve en el aire, Dios se mueve en este ambiente cuando alabamos a Dios. Entonces la alabanza y la adoración es un arma poderosísima en el Señor. Otra de las armas es el perdón. El perdón es un arma sumamente poderosa. Cuando nosotros logramos perdonar lo que nos hicieron, el perdón rompe males generacionales. El perdón destruye las artimañas del diablo. El diablo puede haberte producido un engaño en tu vida, o que tu esposa te engañe, o que tu esposo te engañe, o puede haber producido una traición terrible en tu alma, terrible en tu corazón. Y esa traición puede hacer que esa persona se sienta fracasada, se sienta en pecado y que nunca más pueda volver a tu hogar. Esa traición puede provocar un fracaso en el futuro, un fracaso en el ministerio, un fracaso permanente en esa persona. Pero el perdón es un arma tan poderosa que cuando tú logras perdonar a esa persona, el perdón restaura, sana. El perdón provoca una sanidad que puede provocar la restauración, hacer que las cosas sean mejor que antes. El perdón hace eso, solo el perdón lo puede hacer. Pero el perdón está dentro de nuestro corazón. Y el perdón es algo que nosotros tenemos adentro y que nosotros decidimos perdonar. Es un arma poderosa. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús se encontró con Pedro y tenía que arreglar este asuntito de la negación.
Y Jesús le preparó un pescadito, le hizo comer a Pedro. Y Pedro comió. Pedro tenía mucha vergüenza, mucha vergüenza. Si Jesús no lo hubiera perdonado, nunca hubiera sido el Pedro que nosotros conocimos en la Biblia. Nunca. Nunca hubiese predicado el primer mensaje, la primera predicación de Hechos capítulo 2. Nunca lo hubiese logrado. Si Jesús no lo hubiese perdonado a Pedro, Pedro nunca hubiese impulsado a la iglesia para el comienzo. No lo hubiese logrado. Todo eso se hubiese fracasado. Porque el perdón es el arma poderosa. El diablo quería destruir a Pedro, fracasar a Pedro, hacer que Pedro negó a Jesús. Pedro maldijo a Jesús. Pedro dijo que no lo conozco. El diablo le estaba ganando una batalla a Pedro en sus miedos, en sus temores. Así trabaja el diablo, destruyendo. Pero Jesús simplemente lo perdonó. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y esas preguntas, esas tres preguntas, las tres mismas preguntas que le hizo Jesús: Pedro, ¿me amas? Fue que Pedro se derritió adelante de Jesús. Se derritió. Reconoció su pecado, reconoció su falta, reconoció que él no es autosuficiente, reconoció que él depende de Dios y se rindió a Jesucristo. Y allí Pedro se sanó y se restauró. Si no, no hubiese sido el Pedro que conocimos en la Biblia. Entonces encontramos que el perdón sana las heridas, el perdón sana los hogares, el perdón sana a nuestros hijos, el perdón sana a nuestra familia, el perdón sana a la iglesia. El perdón es lo que sana a la familia. Entonces, todo lo que el diablo quiere hacer para destruir, a través del perdón nosotros contrarrestamos lo que el diablo quiso hacer y lo sanamos a través del perdón. ¿Entiendes lo que es el perdón? El perdón no es si yo tengo ganas de perdonar y si quiero lo perdono. No es eso. El perdón es un arma poderosa con la que nosotros luchamos contra las tinieblas. Entonces, cuando el diablo puede traer toda la maldad, querer destruir a nuestros hijos, fracasarlos, destruirlos con las drogas, hacer lo que quiera, pisotear a nuestros hijos. Pero en usted como padre está el poder del perdón. Cuando usted lo ama y lo perdona, lo restaura, lo sana, lo vuelve a renovar, le cambia la ropa, le pone ropas nuevas. El hijo pródigo fue sanado por el perdón. El perdón es el arma poderosa que nosotros tenemos y tenemos que saber usarla. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Le menciono, no me da los tiempos. Los dones espirituales, el testimonio. Menospreciar la vida, llevar la cruz, nos dan la victoria contra Satanás. Tercer lugar, ¿cómo enfrentamos a Satanás? Dios nos enseñó que Satanás puede ser vencido por nosotros. Porque cuando Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, dice que destruyó derribando las fortalezas. ¿Me entienden? Jesús derribó toda fortaleza, todo poderío, toda potestad de las tinieblas, lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y logró morir en santidad. En santidad. ¿Por qué le ganó la batalla? Porque Jesús murió sin haber pecado. Por eso venció Jesús a Satanás. Satanás, con todas sus artimañas, no logró nunca en los 33 años de Jesús que Jesús pecara. No pudo lograr que Jesús pecara. Aún en el punto de la cruz, ahí también lo estaba tentando. Le llevó droga para que tomaran la cruz. Hiel y vinagre. Hiel y vinagre es una droga que lo que hace es evitar que la persona sienta dolor. Un calmante era. Y Jesús lo rechazó. Así que si tú quieres saber si Jesús luchó contra las drogas, Jesús también luchó contra las drogas y Jesús las rechazó. Jesús enfrentó a Satanás en todos los aspectos, ¿me entiendes? Y lo venció. Y Satanás no logró vencerlo, por lo cual luego en la resurrección de Cristo dice que allí venció a la muerte y le dijo, en Oseas dice, muerte, yo soy tu muerte, dice Oseas. Dios le habló a la muerte diciendo, yo soy tu muerte. Dios venció a la muerte. Dice también el libro de Corintios, Jesús le ganó al que tenía las llaves del imperio de la muerte y se las quitó. Cuando Jesús desciende a las partes más profundas del abismo, allí desciende al Hades y le gana la batalla a la muerte y entonces abre la puerta a la resurrección de los muertos. A partir de allí se abre la puerta para la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, gloria al Señor. La Biblia dice que en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Entonces, nosotros podemos vencer a Satanás. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Cuando la tentación viene a tu vida, tú tienes que someterte a Dios, humillar tu vida delante de Dios, arrodillarte, clamar al Señor. Sometete a Dios para que el diablo no tenga cabida en tu corazón. Sometete a Dios, resistí al diablo. Hay que resistir a las tinieblas en el nombre de Jesús. Hay que resistir a Satanás en el nombre de Jesús. Dice, y el diablo huirá de vosotros. No hay forma en que el diablo pueda resistir a una persona que se humilla delante del Señor. No la puede resistir. Por lo cual esa es nuestra batalla. Y allí cada uno de nosotros, en nuestro interior, tiene una batalla que ganar, una victoria que tenés en tus manos, que es a través de la oración, a través del clamor a Dios, allí donde Satanás no va a poder vencerte, y tú vas a ganar esa batalla en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. A esto he venido, dijo Jesús, a deshacer las obras del diablo. Por lo cual hay obras que el diablo está haciendo permanentemente, y los creyentes y la iglesia tienen que deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo está trabajando fuertemente en las drogas. Está metiendo las drogas en todos los escalafones de la sociedad. Está metiendo la droga desde la infancia. Desde los niños están probando las drogas. Está pervirtiendo la moral de los niños, de la gente adulta, de los hogares, de las familias, de los matrimonios. El diablo está trabajando con sus artimañas. El diablo viene a destruir los hogares. Quiere destruir los hogares porque no quiere que la familia esté constituida. Por lo cual una de las formas que el diablo trabaja en la destrucción es a través de la fornicación y del adulterio, de la pornografía, otra herramienta que utiliza para destruir los hogares. El diablo quiere destruir los hogares, porque si él logra destruir los hogares, desarma la sociedad en la cual estamos afirmados. Desarma la familia, desarma la sociedad, desarma la contención que hoy existe. Existe porque la familia existe. Necesitamos luchar contra las armas del diablo. Orar en los hogares, clamar al Señor como matrimonio. Los que tienen su matrimonio, oren al Señor, clamen a Dios para que Dios los libre de las fuerzas de las tinieblas. Clamen al Señor, libren sus almas de las artimañas del diablo. El diablo tiene sus garras queriendo entrar en tu vida, en tu hogar, pero tú tienes que clamar al Señor. Hemos recibido sueños con mi esposa muchas veces y hemos logrado advertir hogares. Algunos hicieron caso, otros no hicieron caso. Que el diablo los estaba persiguiendo para destruirlos. ¿Me entiendes? ¿Y qué había que hacer? Ayunar y orar. Ponerse a ayunar y orar. Cuando uno se pone a ayunar y orar, entonces tiene las herramientas para luchar contra el diablo. Si no ayunar ni orar, entonces el diablo puede tocarte y destruirte. Por eso es tan importante entender que nosotros necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Alabado sea el Señor. No nos dejemos tentar. No paseemos adelante la tentación. No dejemos que el diablo atrape tus debilidades. Hay un clavito en tu alma y tú tienes que saber bien claro cuál es ese clavito que está en tu corazón. No seas ignorante. No seas necio dejando ese clavito ahí. Porque si tu vida le pertenece a Cristo, la decisión tuya es que toda tu vida le pertenezca a Cristo. Si tu vida le pertenece al Señor, tú tienes que rendir toda tu alma al Señor, tu mente al Señor, tus pensamientos al Señor, tus fuerzas al Señor. Porque si tú no eres todo del Señor, significa que hay una parte que es del diablo. Si tú quieres servir a Dios a media, esa otra media le sirve al diablo. Y no se puede servir al diablo y a Dios a la vez. No se puede. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. El diablo quiere tener siempre una media con vos. Quiere que tú lo dejes entrar, ser parte de tu vida, parte de tu felicidad, parte de tu placer, parte de tu riqueza, parte de tu alegría, de tu paz. No, fumo porque me da paz, me hace adelgazar, fumo. El diablo quiere ser parte de esas cosas. Y que tú le des lugar a ese clavito que está ahí en tu vida. Arráncalo de tu alma, arráncalo de tu vida, sácalo de tu corazón. Esas cosas ocultas y vergonzosas no tienen que estar en nosotros, tienen que salir de nuestras vidas. Por eso es tan importante que los creyentes estemos atentos a este capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el cual nos dice allí cuando nos menciona que ellos le han vencido, dice el texto. Miren, volvemos a leer esas partes que son tan fabulosas.
Dice, pero que no lo encuentro ahora. Dice, alabado sea el Señor. Dice, 8, gracias. No, el 10. Entonces una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusado de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando su vida hasta la muerte. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces Dios dice que nosotros le hemos vencido, pero esto habla específicamente de la gran tribulación, donde la gente que se convierta a Dios en la gran tribulación va a tener que morir por Cristo. Pero esa gente va a vencer a Satanás menospreciando sus vidas, siguiendo el testimonio de Jesucristo. Van a vencer a Satanás luchando en la santidad, y el diablo los va a matar, pero ellos van a ganar en la fe, porque van a ir a la presencia del Señor. Usted puede vencer a Satanás, necesita vencer a Satanás. Tú necesitas y yo necesitamos vencer a Satanás. No darle lugar al diablo en nada de tu vida. Que no toque tus hijos, que no toque tu familia, que no pueda acariciarte, que no pueda tocarte, que no pueda entrar. Cúbrete con la sangre de Jesucristo. Cúbrete con el poder de Dios. Yo me cubro cuando salgo a trabajar, me cubro cuando agarro un auto, me cubro cada vez que me acuesto, me cubro cuando me levanto, porque necesito que Dios cubra mi vida. ¿Me entiende? Necesito que Dios me proteja. ¿Me entiende? Yo me tengo que cubrir aún de mí mismo. Necesito que Dios me guíe, no es con mi mente, no son mis decisiones, no es mis palabras. Tiene que ser lo que Dios me diga, tiene que ser hacer lo que Dios le agrada, no lo que yo quiero. Entonces necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo. Usted necesita encomendarse a Dios, rendirse a Dios. Amén. El diablo tal vez te tiene atado en el resentimiento, o tal vez hay cosas que tú todavía no has perdonado en tu vida y que estás allí con tu enojo, y allí donde el diablo dice, este es mío, déjamelo que yo lo tengo, lo estoy amasando. Hermano querido, tú tienes que vencer a Satanás. De forma espirituales hay que vencer a Satanás. Póngase de pie, por favor. Hay una guerra en el mundo espiritual. Satanás luchó contra los ángeles de Dios y los ángeles de Dios los vencieron y lo echaron a la tierra. Y Dios colocó al hombre en esta tierra, le dio autoridad, le dio poder para vencer a Satanás. Pero el hombre se rindió adelante de Satanás. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que lo venciera. Y cuando Jesús lo venció en la cruz del Calvario, nos otorgó ese poder a la iglesia de Cristo, para que usted y yo en el nombre de Jesús podamos vencer a Satanás. Amén. En el nombre de Jesús, usted y yo podemos vencer a Satanás. Déjame decirte que el diablo quiere matar a tus hijos, destruirlos, que quiere destruir tu hogar. El diablo quiere pisotearte. Y si tú estás en pie, es porque Dios no lo permite. No le deja al diablo tocarte. Si estás vivo, es porque Dios no le ha dejado al diablo tocarte. Pero tú tienes que ser un guerrero de Dios. Tienes que luchar contra las artimañas del diablo. Porque tal vez tú estás bien, tu matrimonio está bien, pero tal vez el compañero está destruido, tal vez el que está al lado está destruido, tal vez el otro se quiere matar, el otro se quiere destruir su vida, y tú estás al lado de ellos, y Dios hoy nos está hablando de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es el arma poderosísima que tenemos en nuestras manos. Porque cuando le predicamos a una persona que el diablo lo tiene listo para llevárselo, nosotros se lo sacamos y lo metemos al reino de los cielos. Cuando le hablamos a alguien que el diablo lo tiene atado, destruido en las drogas, haciendo toda clase de maldades, nosotros lo sacamos de ese lugar
a través de la predicación del Evangelio, y su vida es transformada y entra en el reino de Dios. Y esa misma persona ahora es una persona sana, salva, santificada, una persona que va a hablar del amor de Dios, que conoce el perdón de Dios, una persona que va a dar testimonio de lo que Dios hace. Eso es lo que el Señor quiere, que tú deshagas las obras del diablo. Amén. Levanta tus manos, por favor, hacia el cielo. Dentro tuyo hay autoridad. Tú tienes que saber usarla. Adentro de tu alma hay autoridad. Tienes que saber cómo se usa nada más. Señor, derrama tu gracia aquí. Derrama el poder y la autoridad del cielo sobre tus hijos. Señor, que este mensaje despierte guerreros, despierta valientes, despierta personas que evangelicen, personas que luchen contra las tinieblas. Despierta a tus hijos en este lugar. Levanta a los valientes que defiendan su hogar, que defiendan a sus hijos. En el nombre de Jesús deshacemos toda obra del diablo. En el nombre de Jesús renunciamos a todo lo oculto y lo vergonzoso. Abrimos el corazón adelante de los ojos de Dios. Abrimos el alma a los ojos de Dios, al Dios que todo lo ve. Señor, arranca de nosotros todo lo malo, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros sentimientos. Arranca todo lo malo. Que nuestra vida te agrade, Dios. Purifica el alma, purifica el espíritu, Dios. Ayúdanos a perdonar a quien nos ha hecho daño, a quien nos ha lastimado, a quien nos ha destruido. Ayúdanos a perdonar. Señor, usamos esta arma poderosa para sanar la vida, para sanar la familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a los jóvenes, a los niños. Bendecimos las familias. Bendecimos, Señor, los hogares. Bendecimos a Argentina, Dios. Bendecimos la iglesia, Señor. Cuida, Señor, la iglesia. Consérvala unida, consérvala encendida. Levanta la iglesia como una antorcha en medio de esta oscuridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Levante su mano derecha. Allí ponga una antorcha en su mano encendida. Agarra esa antorcha y póngala hacia arriba. Tú eres la persona que Dios va a usar para luchar, para defender tu casa, para defender tu hogar, para cuidar a tus hijos, para predicar, para mostrar el camino. Dios te va a usar a ti. Tú eres la persona. Despierta tu espíritu solamente. Llénate de autoridad del cielo, porque Dios necesita usar tu vida, porque queda poco tiempo. Y el diablo está desesperado para atrapar gente. Y Dios quiere que tú te llenes de gloria para salvar gente. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cantamos al Señor.